Ok, supongo que ahí está grabando. Vale. Ok. O sea, tipo, lo que vamos a ver en este pod, ¿cachai? Es básicamente todos los aspectos que son como prioridades en early game. Tipo, si hablamos de runas, es como algo bastante relevante, digamos. La adaptación de runas es algo que todos tenemos que considerar debido a que eso influye en, creo que, tres factores, digamos. Composición, eh, interacción, interacciones am, y matchup, ¿no? Tipo, son como las cosas que podemos nosotros tener en considerar. Si hablamos de composiciones, porque estamos viendo la composición enemiga y tomamos una decisión. Por ejemplo, si tiene muchos ese, si son más de, ¿cómo se llama esto? Levantamientos o no caps, por ejemplo. Si tiene mucho AP, por ejemplo, si tiene mucho AD, Ujú. tipo, todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que ir viendo de a poco. De lo que respecta a la composición. Ahora, cuando yo hablo de interacciones, tipo, hablo de lo que tú harás dentro de los primeros 5 minutos. Generalmente ahí es donde tú juegas las primeras, si no me equivoco, 5 waves, 5 o 6 waves. Entonces, básicamente, lo irrelevante de esto es que si tú sabes que van a haber interacciones en tu carril porque eres un champion que tiene setup, como Sylas, LeBlanc, Syndra quizás, em, ir con cierto tipo de runas para poder jugar más agresivo o ganar la interacción, es relevante. Y lo otro sería básicamente lo que es el matchup, ¿no? En el matchup, tipo, nosotros hablamos de el 1v1, ¿cierto? O puede ser incluso Ujú. 2v2, dependiendo del jungla. Entonces, como que eso es importante que tú consideres, ¿ya? Después, lo que vamos a hablar es básicamente en los primeros 5 minutos, pero en relación al matchup de jungla. El matchup de jungla igual es relevante porque tipo, si tu jungla es más power farmer, es un Fiddlestick por ejemplo, que tiene que farmear toda su jungla, todos sus cuadrantes y ahí hacer una interacción quizás en el segundo pathing o a su nivel 6, tú tienes que jugar en torno a eso. ¿A qué me refiero? Que tienes que dar información al otro, del otro jungla para saber si es que no lo está invadiendo. Si ganas la presión de mí, tienes que ser consciente que quizás él te puede dar cover, quizás con un ward, pero no generando la interacción así. Y si fuerzas la Ujú. interacción, probablemente salga mal. Entonces, es relevante que tipo tú acá pienses en el matchup de jungla, que es el que te va, entre comillas, dictaminar la wave. ¿Cachai? Si por Eh, ejemplo, cuéntame. como ejemplo, ¿qué podría ser? Ya, mira un ejemplo. Digamos que la Kindred, por ejemplo, tiene que farmear, ¿no? Y el Grace, en teoría, puede tomar más interacciones porque fue con, ¿cómo se dice? Dark Harvest. ¿Qué pasa? Si tú sabes de que tu jungler sí o sí necesita el primer clear para poder farmear y estar tranquilo, tú, por ejemplo, ganas las dos primeras waves. Con eso tú puedes dejar un ward, por ejemplo, acá. Y con esa teoría, si tú logras dejar un ward acá, básicamente tú puedes traquear al Graves si es esquiva los campamentos o los hace. ¿Qué significa con eso? Si los esquiva, nosotros tenemos que estar más atentos a si está por este side, por ejemplo, o está por este side dependiendo de lo que él haga, ¿no? Tipo, aún no sabemos bien lo que puede hacer. No hemos hablado de eso. Entonces, Ujú. tipo, normalmente los millennials tienen a hacer esa tendencia, pushan dos waves y dejan un guarda acá. Hay veces que te conviene a veces dejar la wave al medio, por ejemplo, en una interacción donde por ejemplo, vas contra un melee, hay veces que tú puedes jugar como con ese sentido de la wave. Que es, esto lo hace Dopa mucho, que es que él deja que el melee hitee los tres primeros casters. Tipo, o sea, los melees. Con eso hace que la primera wave, ¿cierto? De los tres primeros casters queden como más o menos así. Eso significa que él debe sí o sí acercarse a hitear los casters. Entonces lo que tú haces en esa interacción cuando él va por los casters, tú le pegas básicos al Renekton. Porque él tiene que acercarse a ti. Los melees generalmente no tienen un rango, ¿cierto? Tienen muy poco rango para hitear. Entonces Ujú. eso significa que cuando él quiere ir por la oleada, él va a quedar low, por ejemplo. Y eso significa que él tiene que retroceder y tú puedes hacer un slow push y jugar con la tercera wave y crashear tercera. Pero tú me dices, no, pero si yo estoy jugando en tercera wave,
probablemente pueda caer el jungla. Si es un champion que prioriza eso, es un Viego, es un Chinzao, es un Lee Sin, es un Jarvan, es un Bolly. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos guardamos corto. Dejamos un ward por aquí más o menos, un ward por aquí, todo depende de cómo es el campeón. A veces Ujú, tú tienes que entender que, tipo, vamos a hablar de esto, ¿no? De cómo, cómo colocamos nuestra visión dentro de las tres primeras oleadas. Hay veces que, tipo, tú puedes, ¿cómo se dice? Hacer eso que dije, ganar dos waves y colocar acá, tipo el ward. Pero si tú estás jugando por la tercera, por ejemplo, y la wave te queda más o menos en este stage, tipo más o menos por ujú, acá, es que sería, llamaría el tres cuartos, por ejemplo, y tú necesitas crashear esta, hay veces que tú necesitas una visión. Entonces, por ejemplo, lo que hacen los pro players es definir si es que el jungler enemigo tiene un dash o no. Te pongo un ejemplo. Hay un bot donde Zeka jugaba con Galio, si no mal recuerdo, ujú. y él sabía que en contra tenía una Vi. La Vi, tú sabes que puede hacer carga de Q y tirarse para este lado. Sí, Entonces, pues. si tú guardeas, por ejemplo, Ahí atrás del murito, lo voy a ver. claro, si guardas por acá, por ejemplo, teóricamente puedes llegar a verlo, pero Sí. si la vi, por ejemplo, no sé, digamos que saltó por acá y esperó el cooldown de no saltó por acá, o pasa por este lado muy atrás y no lo puedes ver, o guardé hasta acá, por ejemplo, Mm. o O sea que guardeaste acá, por ejemplo, no lo vas a se, poder ver, se ¿cachai? guardea de diferentes formas si tiene dash o no. Claro, porque si, por ejemplo, sabes que si tiene dash, tú sabes que esto es una pared, ¿no? ¿Sí? Ujú, Y esto se llama rampa. Entonces tú guardas entre pared y rampa. ¿Cómo yo guardeo entre pared y rampa? Sería más o menos por acá. Con eso sí. tú sabes si es que la vi va a ser este pathing extenso, tipo por este lado, para esperar a que tú estés en una posición incómoda por acá, por ejemplo, o por acá, por ejemplo. O la vi hace el pathing hacia acá y tira la Q y canaliza la Q acá. Y se mantiene acá hasta tener la Q para poder lanzarse de nuevo, cuando le quede como 2 segundos, 3 segundos. Entonces, por eso es muy relevante saber cómo tengo que guardar dependiendo del juego enemigo. Y obviamente el ward más safely sería como el ward corto, que sería como guardarse aquí, por ejemplo, para poder Ujú, jugar agresivo en tercera wave. Pero eso depende del estado del matchup. Entonces, sí. basándonos en cómo tus... Si le tengo, si le Ajá. tengo la oleada más puchada, puedo guardear más profundo. Claro, obviamente, porque tú tienes que entender que en el LoL, o sea, nosotros sabemos que tempo se podría definir como iniciativa. O sea, yo le digo iniciativa, porque tú cuando tienes tempo, tú tienes la capacidad de iniciar una play, generar una Ujú, jugada, hacer X cosa, controlar lo que sea. Entonces, si tú sabes, por ejemplo, por ejemplo, tú crashaste una wave, ¿no? De 5 ujú, minions, por ejemplo. ujú. Ok, eso significa que el campeón enemigo tiene que recibirlo en torreta, y mientras él recibe la wave en torreta, tú puedes moverte. Genial. Sí. ¿Qué pasa? Normalmente para ayudar al jungla a hacerse cangrejo si está el otro jungla. La acción que tú realices depende de cómo esté el estado del mapa. Tú puedes hacer hasta 7 jugadas si quieres, ¿cachai? Ya. Pero la decisión es lo que uno generalmente ve. Siendo coach, a veces uno te enseña el concepto o a veces uno te enseña la mejor decisión dependiendo del estado del mapa. Ahí ya depende mucho de cómo sea el draft, de cómo sea tu función, de cuál es tu jungla, de quién necesita la bot lane, ese tipo de cosas. O si el top es un Jace, depende mucho de ese tipo de cosas. Bueno, el punto que quiero llegar es, tú sabes que son 5 minions, ¿no? Entonces, Ujú, como sabes que son 5 minions, la cantidad de minions define el timing que tú tienes para poder moverte. Eso significa que si yo tengo una wave de 5, de 9 minions, por ejemplo, yo puedo moverme de manera extensa. Pero si yo, por ejemplo, crasheo en torre 3 minions, es distinto. Porque no te da tiempo para nada. claro, el tiempo es muy corto, entonces tú puedes como dejar un ward o mirar raptors o hacer o hacer un fog Ya. únicamente para que la línea que necesita ese fog, ya sea para crashear wave, ya sea para denegar agresividad, ya sea para achicar, lo que sea. Entonces ahí tú, depende de la situación, Ya. tú tomas una decisión, ¿cachai? Eso es más o menos... Eso no lo sabía, lo voy a anotar. Tranqui, tranqui, si yo igual lo estoy grabando y lo anotaré acá, así que no te preocupes. Tipo, Ah, ya, ya. solamente escucha y respóndeme cuando te pregunto, ¿vale? Ok. Acá, entonces, hablamos de cómo colocar edición. Hablamos de que es necesario pensar en el macho de jungla. Y hablamos de una adaptación de runas. Ok. Ahora, vamos a hablar de... se llama tipo las runas, ¿no? O sea, sabemos que el matchup es Renekton, ¿sí? Es Renekton mid, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Sí, sí, Dale, sí. perfecto. Entonces, ¿qué pasa?
Eri es ok. A veces los Victor van Face Rush, a veces pueden ir Libro, a veces puedes ir, bueno, hay unos Jedes que pueden ir con Electrocute, pero eso ya es muy nazi. El Airi es Muy, como, sí, es muy nazi eso. La verdad es que el Airi es lo más safe, supongo, y lo mejor que tú sí, puedes es llevar. que en realidad no, o sea, sé cómo funciona Renekton, sé cómo funciona Víctor, pero no en ese momento no sabía hasta qué punto podía jugarle agresivo, Ya, así ok. y en vez de optar por primer golpe, Claro. eh, T por Aeri, que era algo más safe, podía pokear un poco más Sí, es que y con el, farmear. ¿cómo se llama esto? Con Fist Strike tú puedes, obviamente, tienes que pensar, por ejemplo, el Fist Strike te da oro, ¿cierto? Ujú, Eso significa que si tú haces bien lo que haces en el matchup, vas a acelerar X ítem, ¿no? ujú, O vas a tener un mejor reset, eso es lo importante. Piensa que en los matchups de mid y en los matchups en general, el que gana el primer reset es súper relevante. Mira, esto es súper importante que lo sepas. Si tú juegas con un mid laner que es de no teleport, por ejemplo, porque no lleva teleport, es importante que tú idealmente tengas el reset antes que el mid laner sin hechizo de teleport. En este caso Ghost. A veces llevan Ghost, a veces llevan Cleanse. O a veces llevan, eh, ¿cómo se llama esto? Cleanse o Ghost o Ignite, pero llevan libro, pero eso depende. En este caso lleva PTA de Renekton. Entonces, ¿qué pasa? ujú, Si tú sabes de que tú tienes el, ¿cómo se dice? El TP de ventaja por naturalidad del matchup porque él fue Ghost, tú tienes que tener el primer reset idealmente. O resetear antes que él. ujú, Ya que si tú reseteas en un buen spot, tú puedes denegarle wave o puedes estuquearlo. ¿Qué es estuquearlo? Un ejemplo. Digamos que tú pudiste crashear una wave, ¿no? Digamos que pudiste crashear una wave de 4 minas, por ejemplo. Y tú hiciste el reset. Digamos que él no tenía, por ejemplo, el maná, pero digamos que no Renekton, digamos que otro campeón, que no tenía el maná o no tenía las skills en el momento porque la usó mal X. Entonces tú reseteaste y la siguiente wave o le queda en tres cuartos o está even. Entonces, ¿qué pasa? Tú te peaste, llega a esta línea, volviste y tú puedes fast pushar. ¿Qué pasa? Él tiene que recibir la wave en torreta y ahí él está estuqueado y él no puede resetear. Y si resetea, pierde la wave que se le pushó. O sí, tiene po, que resetear en un spot donde tú puedes vaquearte pear, le crashes la wave y él tiene que perder una wave completa. O el canon más 3 mele o 2 mele. Entonces, ¿qué pasa? Tú ahí tienes una interacción. Entonces, el concepto que quiero yo entregar es que cuando tú tienes tipo teleport, teleport como spell, para mí es una una wave de ventaja. Porque si tú te piaste y él no tiene teleport, por tanto tú pudiste crashear en ese momento, o tú pudiste chover en ese momento, y él tiene que recibir la oleada. Entonces se ve como condicionado a que tú tengas la jugada, por tanto es tempo, ¿no? Tipo si lo ujú, hablamos tal cual con el concepto en sí. Ok, entonces el Airy, el Fish Strike, el Face Rush son ternas buenas, libro, qué sé yo. Hay veces que los Victor van Grasp, pero es como que depende, eso depende de si es que el champion enemigo tiene mucho all-in, es un Irelia o algo así. Pero eso, ya, eso se juega más en top, creo. Y con eso, tipo, pensemos, Free Strike no era malo, pero ¿cómo nosotros podemos decidir cuál es la runa más óptima aquí? No es muy simple, pero puedo guiarte. ¿Cómo? Pensemos. El macho de top es Timo contra Sion, ok. Asumo que el Timo gana esta interacción. En jungla esto ujú, lo gana Kindred a la larga, pero Grace puede invadirlo, así que tiene periodo de mid. Así que como que es, digamos que sí ven. Hay spots donde gana la Kindred y hay spots donde gana el Graves. Por eso ujú, va Dark Harvest, porque imagino que va el Letality y por eso quería one a la Kindred, así que perfecto. En mid, teóricamente ganas tú, porque hablamos de range, de range contra melee, ¿no? sí, Entonces, tipo, teóricamente ganas, pero si el Renekton va a escudo de Doran, va con segundo aire y se para encima de la wave y tú no puedes hacer nada, bueno, suerte. Entonces sí, ahí es donde él puede ganar la wave o puede machar el push. Ya después hablamos sobre Tristana Nautilus contra Kai'Sa Poppy. Ah, yo siento que lo ganan ellos, porque el Nautilus no necesariamente tiene que usar la Q en este matchup, tipo él camina, pega un básico y nada, suerte. Y aparte la del Tristana tiene Hello Blades. Con eso tiene un mucho mejor en early y la Kai'Sa va lethal, entonces no va... Traes extendidos, teóricamente puede macharlo bien la Kai'Sa, pero al tener Hello Blades y ese Tristana no gastan un CD que sea de salto y así la Poppy su W si es Less of Fuck
Entonces, teóricamente, gana Poppy, gana Nautilus, Tristana. El matchup de mid como que tienes que jugarlo muy bien para pokearlo para que él pierda mucho HP si quiere ganar el push. El matchup de jungla es Sivir y en Timo, el Timo lo gana en top. Am, entonces, ¿cómo nosotros podemos cumplir la función de nuestro draft? Por ejemplo, acá, tipo, pensemos, yo sé que solo yo, ¿no? Pero veámoslo de una parte competitiva. Am, si yo soy la Kindred, pateo para bot, obviamente. No, no patearía para un Sion que pierde pressure, obviamente. Ujú. Le daría el reset cuando tipo termine mi full clear, haría el reset, iría a topside antes de hacer los golems, le daría reset al Sion para que pueda crashear el bounce y listo. Y en botside tipo daría core únicamente para que ellos puedan farmear. Porque igual tenemos un buen escalado, la verdad. Tipo Kindred Victor se siente bien con escalado. Sion igual escala piola y Kai'Sa igual escala piola con el tiempo. Entonces como que somos más fuertes, por ejemplo, con un ítem, dos ítems más o menos. Tipo con la Kai'Sa con la pasiva de la Q, o sea, con la Q lista, tú con el stack de la Q, o sea, de la E, perdón, con eso puedes pushar free, am, la Kindred con las marcas, X. Ya, entonces, pensemos, ¿cómo nosotros llegamos a eso? Entonces, una función que tú podrías cumplir, por ejemplo, es, si yo tengo la capacidad de poder ganar el matchup, es guardar el Graves, por ejemplo. Si yo siento que pierdo el matchup, guardeo, pero, ¿cómo se llama? Para poder traquear. Ahí vamos a hablar de cómo colocar la visión. Ya. Entonces, estos son los aspectos que tienes como que considerar. No obviamente todo esto, pero piensa más o menos que cómo hace la interacción del 2v2. En el 2v2 como que como es doble AD, o sea, no es tan terrible, pero ¿qué pasa? Tenemos que sí o sí traquear a Graves porque él puede hacer interacciones cuando la Kindred no. Y a la Kindred no le conviene interactuar con un Victor ahora. Es que Skirmisher con un Victor se siente raro. Es preferible que tú tengas la mejora de la E, que puedas pushar más o menos level 8, 7, y con eso ya Ujú. haces algo en el mapa. Entonces nosotros, en teoría, si lo resumo así muy hard, por ejemplo, tu función es, si podemos tipo mashar push, por ejemplo, para que así el Grace no pueda perma invadir a la Kindred, colocar visión, visión early, si es posible, y llegar a mi mejora de la E. Con eso yo puedo, ¿cómo se llama esto? Evitar que tengan tantos tempos ellos para actuar en el mapa. Esas son como las tres cosas que tú deberías pensar, ¿cachai? Ahora, basándonos en estas tres cosas, pensamos en la wave. Ahora vamos a entender qué cosas tú puedes hacer en línea para que, ¿cómo se llama? El Renekton KLO o los openings, los gaps, los windows que tú tengas para hacer algo. Ya, tipo, bueno, después de toda esta chachara, también, así como paréntesis, em, o sea, sí, sí, el AD es bueno, sí. Ujú. Esto es bueno porque necesitamos escalar, esto está perfecto. Aquí la verdad es que no es mala idea llevar Scorch, pero entiendo de que quieres escalar. Pero no es mala idea Ujú. llevar el Scorch porque con el Scorch literalmente puedes hacer Q en el Renekton, auto en el Renekton y te juro que igual queda bastante low con el Scorch. Ujú. Entonces, yo sé que el Scorch es matchable con el escudadoran hasta cierto punto, lo entiendo, y el segundo aire, pero no es mala idea llevar Scorch en este matchup. Y de segundo, como, dime. Contra Melés en general. Contra melee y range también te sirve. Ya. Los dos te sirven. Si es que te quieres jugar agresivo. Como tienes Airi, tú puedes jugar agresivo. ¿Dale? Ya, ya, ya. De segunda, la verdad es que yo llevaría valor. ¿Por qué? No, sí, también lo había pensado Sí, por la coraza ósea, claro. el que me aumenta el escudo, puede ser esa, Exacto. o si no puede ser Claro, el... Shield Bash y Bone Plating son muy buenos. Ujú. Demasiado buenos en este matchup. Porque son doble AD con burst. Tipo Renekton llega, hace Furia, W y el Big Grace hace lo que hace Grace. Entonces, Ujú. como que llevar coraza ósea no lo siento mal, de hecho lo siento muy bueno. Así no te one-shotean. Y el Shield Bash, tipo, cuando tú tienes el escudo y pegas el básico después de la Q, porque haces la Q, tienes el Ujú. rayito y después tienes el básico potencia con el escudo. Y ahí el Ujú. Shield Bash es donde actúa y haces pum y lo haces pija. Entonces, tipo, es muy clave, por ejemplo, que cuando juegues Victor lleves valor, porque te juro que te sirve demasiado el Shield Bash y la coraza. Independiente que sea un macho de rango, a veces igual sirve. ¿Por qué? Ya. Como por ejemplo contra... Contra Syndra, por Sí, eso ejemplo. mismo te iba a decir, una Sí, Syndra que te manchotea. exacto, porque la Syndra a level 8 tiene la segunda Q, a level 11 más o menos tiene la W, level 13, 14 tiene la E. La cosa es que en esos momentos, tipo, la Syndra tiene mucho damage porque escala muy bien. Ujú. Entonces, si tú tienes la coraza ósea, mientras escala, mientras más
tiempo pase en el juego, más daño te reduce. Entonces es muy clave la coraza cuando, por ejemplo, te quieren hacer un pickup. Literalmente no te one-shotean. Entonces, por eso, a veces en bot, en mid, o en mid, o en top, en cualquier lane, tipo, llevas coraza ósea porque no es para la lane de por sí, sino que es cuando esté en ese momento donde te puede one-shotear o te pueden burstear o lo que sea, tienes la coraza ósea. ¿Ya? Ujú. Ok, como consejo, no te quedes en base. Tipo, sal con tu equipo. Me imagino que estabas haciendo X cosa que no te permitía hacer esto. Creo en ese Entonces, momento estaba en el baño, parece. Ah, me espera un poquito, que me están llamando por celular. dale tranquilo, no pasa nada. Ya, ahora sí, lo siento. Chill, tranquilo. Ya entonces, bueno, ya vemos que la coraza es bastante buena. Entonces, o sea, pensar en eso es como clave. Ya hablamos de la composición, de la interacción y del matchup, así que pensemos de eso también adelante, ¿vale? Sí. Ah, yo hubiese ido, para mí, Doran Ring acá, la ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, Ya, eso mismo. Hablemos de las distracciones, tipo, lo que está pasando, tipo, el exterior. O sea, ¿a qué me refiero? Cuando tú y juegues una solo queue o algo por el estilo, intenta, ¿cómo se llama? Estar dentro de la partida desde la selección de campeón. Porque, obviamente existe el baño y ese tipo de cosas, o la familia, lo que sea, pero genera un ambiente, ¿cachai? Tipo, genera un ambiente que sea beneficioso para que tú puedas jugar tu partida más tranquilo, ¿vale? Tipo, te ayuda demasiado eso. Así como consejo, dale. digamos. Ya llegas a línea, perfecto, tarde. Ya, mira, ¿qué pasa? A level uno no te... ¿Cómo se llama? No te quedes parado en torre. Tipo... O sea, puedo pararme entre medio de las dos cositas de fuego. Trate... Pero, Claro, es que... Mira, piensa lo siguiente. O sea, yo sé que tienes un Nautilus acá, ¿no? Yo sé que el Nautilus puede estar en sí. este bush y te puede hacer hook y te gasta flash y el matchup es más difícil. O directamente te puede matar. ¿Qué pasa? O sea, piensa que si tú caminas así, por ejemplo, caminas así, después te devuelves y así todo el rato la interacción, Ujú. siempre estás como fuera de rango del hook, por ejemplo. Y aparte, es relevante que camines porque necesitas otorgar información a tu equipo. Ese es el tema. Tipo, no te Ya. quedes parado en línea porque tienes que caminar hacia adelante para dar visión. Existen rangos y ese tipo de cosas. O sea, bueno, si hablamos de rangos, puedes quedarte por aquí, por ejemplo. Normalmente me hubiera quedado por ahí, entre medio por ahí, Claro, pero como llegué tarde, no quería arriesgarme a un flash Q, empezar atrás, sí, gastar TP. sí está bien, si no pasa nada. Tipo, juega entre el 3 cuartos hacia Ujú. la línea que tú sientes safely. Por ejemplo, tú tienes guarda aquí, así que te puedes parar por arriba y está Sí, chill. Pero idealmente no te quedes como estuqueado en un lado. O sea, no te quedes parado aquí para siempre. no, pues Mantente cliqueando siempre. Sí, moviéndose mantente izquierda a moviéndote. derecha. Sí, para que estés cerca de la interacción de acá o cerca de la interacción de acá. Esa es la idea. Ya, Aparte, si te quedas parado en este sector, por ejemplo, ellos van a saber que estás como intentando cubrir lo que puede hacer la Kindred de acá arriba. Eso significa que hay una zona expuesta, que sería en este caso esta. Porque pueden pensar el equipo enemigo que quizás la Poppy guardió bot. Entonces esta zona es la que no está cubierta, este punto de acá. Entonces por eso es importante que no te quedes parado en línea, ¿cachai? Y estés como en constante movimiento. Ok, avanzamos. Ahora vamos a ver la parte interesante, que es la de cómo jugar el matchup, la de cómo partir e iniciar la wave, ¿no? Si ujú, tú estás en un matchup de rango contra melee, ten la iniciativa, tipo, ten la decisión de partir pegándole pegándole a la wave, o partir hiteando, ¿cachai? Tipo, no esperes a que el melee hitee, tipo, parte hiteando. ¿Por qué? Porque tú quieres sacarle el 2 antes, ¿por qué? Porque quieres guardear early, ¿por qué? Porque necesitas saber dónde puede estar el Graves, dónde puede haber partido el Graves, para que le des información a tu Kindred para que pueda farmear, ¿cachai? Por alguna razón que yo no entiendo, pateó hacia arriba. Me imagino que va a querer invertir el path y la Kindred, no sé.
Entonces, por ejemplo, acá puedes obligar lo que hace Dopa, que es que el melee parta hiteando, y así haces toda la interacción de los tres casters para que tú hites al champion, y así hagas un slow push, bla bla bla. O puedes hacerlo más safe, que es partir hiteando la wave, sacarle el 2 antes, y ganar la interacción. Así que, nada, por ejemplo acá no estás hiteando. Aquí ya deberías estar hiteando, por ejemplo. Ya deberías estar. A pesar de que no esté el Renekton en línea. Es irrelevante, porque de todas maneras, si partes Ya. hiteándole a este caster, por ejemplo, de acá, y el Renekton quiere acercarse a estos, por ejemplo, tú juegas ¿cómo se dice? Como en carretera. Por ejemplo, digamos que esto es una carretera, ¿no? Déjame Ujú. dibujarlo bonito. Esto es así. Si el Renekton quiere jugar encima de la wave para poder hitear porque es un melee, tú juegas, ¿cómo se llama? Desde este lado. Y cuando el Renekton quiera hitear cualquiera de estos casters que están acá, tú ya puedes hitearle a él, ¿cachai? De cualquier manera. Entonces, por eso es importante que ya tengas la ventaja de wave. Eso lo haces por ventaja de wave y por naturalidad del matchup, que en este caso es tener el rango contra el melee. Esta es, Otra, dime, una pregunta. Por ejemplo, en este caso, si voy contra un Renekton nivel uno es sí o sí la Q. con Víctor. ¿Sí? Depende, o sea, a ver, los matchups de Víctor, por lo que yo sé, los range corte Asir Syndra es bueno, porque matcha la wave, pero Ujú. contra los otros campeones que tú te les acercas, porque es que piensa que con la Q siempre que tú te acercas, tú tienes el shield, Ujú. ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Ese shield que tú tienes te va a cubrir daño de minions y daño del campeón que te hitee. Entonces, Ya. como que teóricamente deberías ganar la interacción. Sumando que tienes el corazón y el shield bash. No te one-shotea, no te hace nada, no te baja la vida. Es súper poco el daño que te Sí. hace. Entonces, por eso, tener esa runa te da esa ventaja. Y tener la naturaleza del campeón te da esa ventaja. Entonces, sí, los matchups, sé que los matchups de Asir Syndra o algo de ese estilo, tú llevas como para macharla, güey. Pero, porque el Asir tiene mucho range y. O sea, con Syndra igual puedes partir con Q, pero a lo que voy yo es que Q es como la mejor opción teóricamente. ¿Cachai? Ya. Entonces, acá, por ejemplo, ya partí hiteando. Porque, Dime. o sea, lo preguntaba porque partí con E, pero simplemente por pura costumbre de jugar contra mago. Ya, igual contra los modos también puedes partir con Q, ¿cachai? Para mí, el, Ya. el único matchup que es relevante sería el de Azir o quizás el de Syndra, pero la Q es la mejor de la opción. Entonces, Ya. acá es Q1 S. Parte hiteando y parte con Q. El Renekton se acerca a los melees, tú los hiteas. Y eso lo haces en carretera, lateral a la wave. Tipo, en este caso, para este lado, porque tu jungla está para este side. Cuando el jungla está hacia arriba, te mueves hacia ese side y siempre juegas en torno a la posición del jungler. Ah, ya, eso no lo sabía. Entonces, por ejemplo, acá, por ejemplo, te pregunto, si estás encima de la wave contra un Renekton, Renekton tiene la capacidad de hacer, ¿cómo se dice? AOE damage, tipo, o sea, él puede, tipo, pegarte mucho con el AOE, ¿cachai? Entonces, como él tiene el AOE damage tipo daño en área, tú vas a recibir el daño de esa Q, a no ser que tengas un spacing buenísimo. Pero no estamos jugando como con el reconocimiento del spacing del Renekton, sino que estamos queriendo castigarlo. Porque si tú tradeas con él cuando él hace Q, los dos quedan con un porcentaje de daño y tú quieres hacer un trade 100-0. Por tanto, Ujú. recuerda eso que es súper relevante. Tipo, mantener carretera, jugar en lateral de la wave y cuando él quiera acercarse, yo hago cosas de rango, ¿cachai? Que en este caso sería pegarle básicos o pegarle con la habilidad de rango. Entonces, por ejemplo, acá por alguna razón mágica estás esperando a que él se acerque. Obviamente lo vas a pokear con la E. Eso estuvo bien. Pero es mejor con la Q. Es mejor partir Ya. hiteando, tener la ventaja de wave, él se acerque, haces Q. Aparte, piensa una cosa muy importante. Tu Q tiene 12 segundos. O sea, perdón, tú tienes 12 Ujú. segundos. Tu Q tiene 9. Eso significa Mm, ya. que vas a tener más chances de poder pokear. Entonces, Sí. un opening, por ejemplo, un opening, una window o un gap, window, sí, o un gap, por ejemplo, como tú quieras decirle, es ventaja de cooldown. Tipo, eso es súper importante. Saber No, que. Dime. no, que te... nunca lo había visto de esa forma, la Ah, verdad. ya. Por ejemplo, tú cuando tienes cualquiera de estas tres cosas, es el mismo concepto. Tú tienes una ventaja de cooldown. Por ejemplo, Renekton tiene la Q cada 7 y tú tienes cada 9. ¿Qué pasa? Que tú, al tener el rango, tú tienes los básicos. Si el Renekton se acerca, yo le pego básicos, yo le pego con la Q. Entonces, si tú tienes una ventaja de cooldown, por ejemplo, digamos que Renekton ocupó la Q en la wave, pero tú no ocupaste la Q. Eso significa que dentro de 7 segundos el Renekton debe acercarse a la wave para poder farmear.
En cambio, tú puedes pegarle con tu habilidad. Entonces, un gap, un window o un opening, lo que sea, que tú tienes en línea, es aprovechar la ventaja de cooldown y la naturalidad del matchup, que en este caso sería pegarle básicos, como lo hiciste. Pero justo no es la de caché. Tipo, es un estilo Ya, de juego que es, es mejor ocupar la Q y jugar con el shield bash y ese tipo de cosas. Ya, ya, por ejemplo, ahora, veámoslo desde este punto de vista ahora, tipo, otra window opening o gap del matchup. Tipo, acá, ok, mataste los minions y le pegaste el básico, perfecto. Te pregunto, ¿por qué haces un clic hacia atrás? Porque los casters no te están, no sé, ¿cómo se llama? No te están hiteando, ¿me explico? Tipo, no ganaste agro de minions acá, fíjate. Cuando tú le pokeas con la E, tú no ganaste agro de minions. Entonces, si tú sabes que no ganaste agro de minions, camina hacia adelante, porque estás cliqueando hacia atrás. Tipo, estás saliendo del rango de tu básico. Acá tú le puedes hacer E, auto, vienen los minions, te comes un par de hits, pero le sigues pegando básicos. Entonces, por ya. ejemplo, acá, ¿por qué haces un paso hacia atrás sabiendo que no tienes ar de minions y que tú puedes aprovechar tu ventaja de rango? Entonces, por ejemplo, otro gap relevante es la ventaja de cooldown. Hablamos de la naturalidad del matchup y hablamos de agro de minions. Si yo no estoy recibiendo agro de minions, yo puedo hitearlo sin problema. Y si me están hiteando los minions, yo me voy hacia atrás. Entonces, te das cuenta que si tuvieses Q, por ejemplo, y le estás pegando al Renekton, y el Renekton tiene que acercarse a la wave, o le puedes pegar porque él tiene que farmear la wave, los minions y una posible Q de Renekton te hitea, lo cubre la coraza ósea y lo cubre el escudo de la Q, ¿cierto? Sí, le hubiera hecho un tradeo mucho más efectivo. Exacto, es un trade más óptimo. Entonces, por ejemplo, estamos muy atrás. Entonces, recuerda también que uno de los conceptos importantes es el spacing. Con el spacing nosotros hablamos de tethering. Tethering, y ahí hablamos de sidestep. Tipo, creo que así sidestep. La cosa es que, ¿qué es el tethering? El tethering es el rango que hay entre habilidades y autoataques. Si el Renekton ya gastó Q, no tiene, ¿cómo se llama? Este tipo de daño desde ese rango. Y tú puedes como que jugar a, ¿cómo se dice? A que no te hitee, ¿cachai? Porque tú sabes el Mm, rango de esa ya. habilidad. Por Sí. ejemplo, la Q de Syndra. Por ejemplo, la Q de la Sir. Por ejemplo, el básico de la Sir con el rango del soldado. La E de Víctor. La Q de Zoe. La Q de Oriana. Ese tipo de cosas. Entonces, entender el rango de autoataque y el rango del skill es muy importante para tu tethering en este match. Y el sidestep es como los clics hacia atrás y esto es como fuera de que te pueda pegar. Básicamente es como una mecánica. Entonces, Ya. fíjate que acá tú estás matando a los minions con la E, pegándole. Y fíjate que te fuiste muy hacia atrás. Mira, diste mínimo 3 clics hacia atrás. Entonces, Sí. esos 3 clics hacia atrás eran clics hacia adelante. Tranquilamente 2 clics adelante. Si el Renekton intenta, ¿cómo se llama? Volver a pegarte, tú juegas con el rango de su ataque y tú juegas con el rango de tu ataque. Entonces nunca como que te paras melee hacia él, ¿cachai? Siempre estás jugando con tu Ya. rango. El rango es algo muy roto dentro de League of Legends. Porque el melee nunca puede hitearte a ti. Entonces, piensa siempre en eso, ¿cachai? Tipo, en la ventaja cooldown, en la naturaleza del matchup, en el aro de los minions y en el spacing que se basa en tethering y en sidestep. Que son como mecánicas dentro del matchup. Los conceptos están como similares. Ok, entonces acá ya deberías estar pensando, ok, no tengo mi cooldown, lo sé, él va a tener su cooldown, pero yo puedo pegarle básicos de igual manera. ¿Por qué? Porque tengo el 80, ¿cachai? En Sí, el, bien. Y no tiene forma él de acercarse. y yo puedo aprender a hacer lo que se llama zoning, ¿cachai? Que es sonear, es evitar que hite la wave. Todos estos conceptos que estamos hablando acá tienen una función en conjunto. Algo que se lleva en común, que es esto, que no hitee la wave. Cada vez que él hitee la wave, yo hago una acción, ¿cachai? Entonces, Ujú. la función en sí es que no le pega a los minions, ¿cachai? De esa manera, como no le pega a los minions, am, yo puedo stackear waves, yo tengo más tempo, yo puedo hacer una jugada más extensa en el mapa. Esos es como los puntos que tú tienes que considerar en el matchup y el por qué tú haces este tipo de gaps. Ok, entonces tienes el area ahora, puedes soñar, estás muy atrás,
en comparación al Renekton. Mira, piensa que cuando tú zoneas, ellos tienen que respetar el rango de tu E o de tu skill y de tu ataque. Si él está Ujú. acá, por ejemplo, él lo que quiere es ganar la experiencia de esto. Porque si él farmea, él sabe que se va pokeado. ¿Cachai? Entonces, tus posiciones aquí o acá en su efecto. Tipo, a rango de que él no pueda hitear los minions, ¿cachai? En este caso Ya. los casters. Entonces, juguemos a rango, tipo, obviamente de no recibir el agro de los minions, pero jugando a rango de que él no pueda ni la XP ni farmear. Si él se acerca, recibe damage. Ese es el opening que tienes que considerar siempre tú, ¿vale? Ya. Ok, entonces, acá, si no sientes que no lo estás soñando nada, no sientes que no le estás Sí, hiteando, no sientes la que... verdad sí. Entonces, por ejemplo, ese es el tema. Mantente siendo el zoning. Él ya es consciente de que no puede acercarse, porque puede pegarte básicos. Pero ya deberías estar más adelante, ya debes pegarle básicos, deberías estar ganando a los minions, yéndose acá, para que piense lo siguiente. Tipo, esta es una mecánica que si los minions azules van y te agarran el agro porque le estás pegando al Renekton, tú Ujú. puedes salir hacia acá o hacia acá, los minions te van a seguir por lógica y eso hace de que los minions azules no estén hiteando los rojos. Por tanto, los rojos free-hitean a los azules y eso hace de que la wave roja aguante y el azul decaiga. Y eso hace que se genere un slow push ese Renekton. Entonces ahí tú puedes generar una mecánica del matchup solamente porque tienes la ventaja de rango. Y Ujú. todo esto se... ¿Cómo se dice? Tipo, todo esto tiene como fin War Early. Tipo, guardiar para ver a Grace para que tu Kindred farmea. ¿Cachai? Tipo, trata de juntar las cosas en el League of Legends. Estamparle la mayor cantidad de minions posible para tener más tiempo para moverme. Para moverte, para ver a Grace. Y para foguear bot side, para denegar agresividad X, para foguear hacia arriba, para que el timo no esté que tanta wave y no deviene la cualquier cosa que pueda pasar. Pero ten en consideración tipo eso, tipo, si nosotros hablamos de uno de 2 de 3 de 4 de 5 de 6 de 7 de maneras de cómo tú ganar el matchup, piensa que todas esas cosas van a unirse para una función en concreto, que es X, ¿cachai? Ese X es visión, ese X es un fog, ese X es un word, ese tipo de cosas. Entonces, considéralo que todas las cosas se unen para una conclusión, ¿cachai? No pienses en que la Windows es por default, tipo, ¿cómo se dice? La acción, la forma en cómo tú juegas el matchup, las cosas, estos conceptos se van aplicando si tú entiendes desde el principio qué es lo que tienes que hacer, ¿cachai? Y cómo se va a jugar el matchup, ¿ya? Obviamente pensando en el matchup de jungla, en tu condición de victoria y todas esas cosas lo vas dictaminando en cómo juegas la wave. Entonces, nada, tipo, acá yo sonaría más. Entiendo que haces eso, perfecto. Y como que hace el básico y dice un clic para atrás. Este clic es de nuevo hacia adelante. ¿Cachai? Entonces, le das la posibilidad a Renekton de que pueda farmar free. Por alguna razón fue con espada de Doran. No pasa nada. Es con escudo de Doran en este matchup. Ujú. Pero bueno, tú puedes sacarle más ventaja al Renekton. Eso es lo que digo yo, Sí, ¿cachai? Y le mira, estaba teniendo demasiado sí, le respeto respetas en demasiado. momentos en donde no tendría que haberlo tenido. Mira dónde estás parado. Estás parado acá cuando deberías estar parado acá. Cuando él debería estar parado acá. Cuando él no podría hitear los meles. Aquí, por ejemplo, tú puedes jugar a rango de tus meles, ¿cachai? Y free, o sea, no hay chance de que Rectum pueda hacer algo. Entonces, vas a notar que dentro de los primeros 5 minutos, maybe, vas a notar que siempre va a existir este gap, que tú no sabes cuándo castigarlo. Y el castigo que tú haces es mínimo, pero tú puedes hacer un más, ¿me explico? Entonces, se repite el mismo caso, debería estar jugando más adelante. Otra cosa, mira, esto también es súper importante. Acá, por ejemplo, tú sabes de que ocupaste la E, ¿no? Acá tú sabes que te vas para atrás, ¿no? Ujú. Tú eres consciente que el minion que tú vas a matar ahora es el caster que está acá, ¿no? ¿Sí? Ya, por ejemplo, si tú quieres ser más eficiente con tus clics, cuando tú mates ese, piensa que tienes que caminar hacia adelante para tú soñar al posible melee del Renekton, que sería ese. Entonces, porque ese ya no lo farmea. Entonces, cuando él va por estos melees y tú matas a este caster, juega cliqueando hacia arriba. Tipo, con eso él tiene que salir, porque tú estás haciendo el zoning para que él no pueda llegar a la experiencia. Obviamente la va a recibir igual, ¿no? Pero me explico a lo que quiero llegar. Que él no pueda farmear esos de free. Y si cuando quiera hitearlos, tú ya tienes el range para hitear con skills o ataques. Entonces,
No, tipo, trata de hacerme. Fíjate, cliqueas hacia atrás. Él también, él podría estar hitando acá. Tipo, él podría estar pegándole a este melee sin miedo. Porque no lo está soñando, ¿cachai? No lo está soñando nada. Entonces, ahí también es mala de él por no darse cuenta de esa ventaja que tú le estás otorgando. ¿Cachai? Entonces, sé más agresivo con tus clics, en resumen. ¿Ya? Ya. Cada vez que yo tengo aire puedo soñar. No necesariamente tengo que hitear. Eso también es importante. Tipo, si... O sea, a veces en en el League, tipo en League of Legends, si yo tengo el cooldown de esa app, ¿cierto? Ujú. Genero más miedo que usándolo. Usándolo. Eh, Creo que es así. ¿Me explico? O sea, si tú gastas la E, por ejemplo, en farmear esos tres meles de acá, él puede acercarse sin ningún miedo porque no estás haciendo algo, no estás castigando nada, ¿cachai? Tipo, gastaste el cooldown al pedo y él puede acercarse tranquilamente. Entonces, a veces, quedarse con el cooldown da más miedo o hace más efecto psicológico, digamos, que gastar el cooldown, porque eso hace de Sí, que no haya una amenaza. un Entonces, ejemplo que se me ocurre es Set con su sombra. Por ejemplo, gasta su sombra y ya claro, no te puede exacto. hacer mucho daño. O un ejemplo más fácil, el yeso con el segundo tornado. Ahí viste, no sé si te ha pasado que Yasuo hace Q, después tiene la segunda Q, y él se queda con el Ujú. tornado, y tú haces como, oh, te quedas como esperando a que él tire el tornado. ¿Cachai? Ah, sí, Ya, ese sí, sí. también es un mejor ejemplo, ¿ya? Bueno, entonces acá, sacas el level 2 y de nuevo das un clic hacia atrás. ¿Cachai? Cuando él está sacándose hacia ti y su Q, tipo Tethering, entiende el rango de las habilidades. Ese es su Q, tipo, un poco más, no me explico, ¿no? Tipo, no le chunté, pero el punto es, tipo, Sí, sí. ese es su rango de su Q, tipo, algo así. Entonces, cuando él gasta la Q, tienes el cooldown, ok. Cuando él se acerca, él está em, poniéndose en tu rango de tethering, de básico. Tipo, él, si hace eso, y tú estás, por ejemplo, en esta zona, es free hit, tipo, es free hit hacia él. Es tradeo gratis. Gastó la habilidad, no tiene cómo Exacto, defenderse. exacto, y tú estás clicando hacia atrás. Porque por alguna Mm. razón tienes miedo al Renekton. Entonces, trata de jugar más agresión con tus clics, trata de castigar el tema del tethering del campeón enemigo y jugar también con el tuyo, porque no vas a caminar hacia él para pegar el básico, sino que vas a pegar el básico con el Airy y vas a jugar hacia atrás, tipo con kiting, ¿no? Entonces ya, te acercas, genial. ¿Dónde deberías estar parado? Si él, tipo, si tú estás farmeando este minion, aplicas el mismo concepto que dijimos recién, farmeas ese, cliqueas hacia adelante, Ujú, para que cuando Renekton quiere ir por ese, yo ya estoy a rango, ¿no? No de que él me pegue la Q ni ujú. nada, sino de poder pegar el básico o el skill. Eso es perfecto, esa es buena, pero veamos, seamos más, más críticos en esto, ¿no? O sea, tú tienes la de acá y tienes la Q, y él va a ir por ese minion. Tú tratas de no hacer eso así. Me explico. Mira, acá hay un concepto en el League of Legends que se llama, bueno, este lo uso yo, que lo aprendí en un coche español. Se llama, se llama 2 por uno. 2 por uno. ¿Qué es el 2 por uno? El 2 por uno básicamente es cuando tú logras hitear al campeón y hitear la wave. ¿Me explico? Entonces, ese rayo no le está pegándolo a los casters. Como, por ejemplo, el que hice cuando se iban a morir los tres minions. Claro, exacto. Trata Ya. de generar mucho 2 por uno constantemente. Porque Ah, ya, si tú ya. estás generando constantemente el 2 por uno eso hace de que tú puedas pegarle al campeón y a la wave. Y eso hace de que sea más eficiente tu push de la wave. Y el zoning porque tenemos minions. ¿Me explico? O sea, Sí, ese es el punto. Genera 2 por uno y acá no lo estás haciendo. Entonces, tu E no es que sea mala, pero es tipo E auto, Q auto, perfecto. Esto, por ejemplo, es el trade que tú deberías hacer, pero tu E podría ser mucho mejor. En teoría, imagínate esto si lo hacías level uno, ¿me explico? Él sí. tranquilamente partía con Q y ya le partías tipo con más, con menos HP, él partía la wave, ¿me explico? Y aparte, como partió con espada de Doran, ya Sí, prácticamente gané línea. este es el concepto. Mira, yo lo entiendo así. Espada, espada de Doran, es si puedo, si puedo hitear. Ah, ujú. Si puedo acercarme a pelear, por Sí, ejemplo, un Yasuo. si me puedo acercar. Bueno, Escudo de Doran es no puedo hitear.
porque me sonean. Sí. Entonces, él está condicionado a ganar ese porcentaje de lifesteal, creo, en pegar los minions. Si tú le pegas, vas Sí. a recibir más daño del que tú haces, ¿cachai? Del que tú haces en la wave. Ujú, Entonces ahí es donde tú castigas ese concepto. Ok, entonces, nada, ahora lo relevante acá es zoning, stacker wave, guardar corto. Hablemos de que los junglas actualmente tienen la función de que hacer tres campos y gank es bueno, porque cuando ellos invaden el lado contrario de la jungla, hacen menos daño ay, no sé cómo se llama, mascota. Entonces, ¿qué ujú, pasa? Como ellos saben que hacen menos daño, te demoras mucho en hacer un bufo. Por tanto, una play buena es hacer tres campos de un side o dos campos de un side y generar una interacción. O un campo y hacer una play en algún carril, ¿no? Generar una interacción. Entonces, tú, sabiendo eso, tipo, un timing bueno para guardiar sería el 2:30, lo típico. ¿Cachai? Si puedes hacerlo ujú. antes, genial. Por ahí por el 2:15. Entonces, por ejemplo, yo sé que esta wave ahora va a morir y va a quedar un puro caster vivo, teóricamente, con un poco de HP. Y tú vas a jugar con esta wave de Canon. Entonces, cuando tú quieras jugar agresivo a la wave de Canon, tú guardeas aquí corto, tipo, dejas un ward acá, porque tú necesitas un ward rápido para poder jugar agresivo en la wave, para poder meterla a la torreta. Entonces, con este ward vas a poder ver el Dasher Graves o en su efecto el Graves caminando. ¿Sí? Ya. Entonces, por ejemplo, ahora tú deberías Ah, tener... y en ese momento no dejar un guard al otro lado de la pared es malo. Ah, ¿te refieres acá? Sí, ahí. No, no es malo, pero si tú puedes, o sea, si tú caminas, te pongo el ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de caminar y guardar aquí a caminar y guardar aquí? Que te demoran más. Te demoras un poco más en guardar aquí. Pero si haces como unos dos pasos ward, listo. Porque haces dos pasos y tienes que como que dejar el ward específicamente acá, qué sé yo. Es como medio raro. Prefiero que lo dejes más o menos por este sector y sea más fácil para ti. ¿Cómo se llama? Jugar agresivo en la wave de Canon, ¿cachai? Entonces, Ya. ahora tu función es jugar agresivo en esta wave de tercero para crashear idealmente en la cuarta. Entonces, si tú juegas agresivo en la tercera, o las quitas tercera y quieres jugar a la cuarta, te guardas corto. Porque probablemente te quiera caer Grace. Y aquí es lo mismo. Juega a rango de tus milis. Si él tiene que ir por los milis, juegas a rango de tus milis. Y cuando él vaya por los milis, tú haces el damage correspondiente. No te quedes tan atrás. No, es lo mismo, por ejemplo. O sea, obviamente es lo mismo. Si tú haces esto así, hiteas este así, que hitear así. Es lo mismo, ¿no? Tipo la posición me refiero. Pero esta posición es más agresiva que esta, porque cuando tú estás acá, él no tiene rango de amenaza, por tanto él puede hitear acá. ¿Se te das cuenta que los conceptos son similares? Como que se van Sí. repitiendo. Es como una especie de ciclo o algo así. Y ahí estás como intentando soñar. Ahí te das cuenta que esto está mal porque no estás subiendo a jugar con tu Tethering. Tú sabes que él cuando tiene E tiene un dash. Y si hitea a, a algo, ya sea campeón o wave, o creo que sí que también comentó, él puede ocupar la segunda y él te puede tradear, ¿cachai? Entonces, como que tiene en consideración ese gap de tu tethering, ¿cachai? Y también es relevante, tipo, esto ya es como otra cosa importante, es cuando, la pregunta es, cuando yo subo a nivel, o sea, cuando yo subo a nivel 2 y 3 que son, también se pueden reconocer como Windows o Gap, porque si tú tienes el 2 le hace más daño, le hace más damage, tiene más estadística, el 3 es lo mismo. El 3 en League of Legends es súper importante. Voy de Canon 3, level 3, 3 habilidades, ¿sí? Ese tipo de cosas tienes que considerar. Entonces, acá ya estás como no respetando ese concepto. Entonces, no pasa nada, igual lo puedes quitear, así que está chill. Entonces, sé consciente de ese factor. Cuando yo subo el level 2, cuando yo subo el level 3, y ahí con este concepto yo genero una window. Tengo la ventaja de cooldown porque tengo un nivel. Tengo la naturaleza del matchup. Porque imagínate, te pongo una idea, ¿no? Te pongo como un escenario. Digamos que Renekton va hacia ti, ¿no? Te quiere frigitear. Y tú sientes que la W quizás no es el mejor hechizo, o sea, el mejor habilidad porque él va a salir con la E, ¿no? Entonces no vas a poder pegarle tanto, no vas a poder stunearlo, porque tú necesitas que el campeón esté durante un transcurso de tiempo para que pueda stunearse, ¿cierto? Ujú, sí. Entonces, si tú te subes la Q en 2 puntos, por ejemplo, imagínate que tienes dos Qs y la E, ¿no? Y cuando le tradeas al Renekton, tú subes el 3 y tienes 2 puntos en la Q.
Se siente bien, ¿no? Porque Mm. le haces más damage, tienes más escudo, X. Entonces, Mm, la de... La de fixiar, o sea, hablamos de esto, ¿no? Fixiar la habilidad cuando subo a nivel 3 dependiendo, dependiendo del campeón y el estado del matchup. ¿Sí? Entonces, considera esto muy importante cuando tú estés jugando tu matchup. ¿Sí? Ok, entonces ahora vamos a hablar sobre las tres primeras waves, quizás tu reset, y ahí más o menos terminar el coaching porque nosotros queremos hablar un poco más de microjuego que tanto de macro, ujú, ¿vale? Obviamente el macro es relevante porque hablamos de lo que está pasando en el estado del mapa, posición del jungla, visión, concepto de cómo me guardeo, cuándo guardeo, por qué guardeo, ¿ya? Ok, entonces ahora tú sabes de que él va a ir por esos minions, sí o sí. ¿Sigues con la wave even? Tipo, acá por ejemplo, si tú quieres jugar más safe, tú puedes hacer la adaptación, porque ahora tú sabes que tu jungla está jugando hacia arriba. Eso significa que tú puedes jugar así ahora en esta wave, porque él va a terminar sus crux y va a salir por arriba, o va a terminar sus crux y va a salir hacia abajo, o va a ser el red y va a salir hacia abajo. Depende de lo que haga la Kindred. El punto es que si no quieres em, confrontar a Graves, porque ponele que Graves hace passing hacia arriba. Tú no fuiste consciente de dónde partió. Para saber eso, tú básicamente ves quién llegó más tarde a la línea. Más o menos segundo 45, 1.45. La cosa es que tú te guardas corto acá para saber si Grace quiere machar con un gank o quiere sacar el scuttle. ¿Cachai? Entonces te guardas acá para jugar para este lado porque tu Kindred va a querer terminar este río. ¿Me explico? Entonces con eso tú ya entiendes más o menos que jugar para este lado está correcto porque tienes este ward que te da info, vas a ver al Graves y si no pasa nada la Kindred va a pasar por este lado y de todas maneras vas a terminar jugando para este lado de la línea. ¿Me explico? Para este costado, abrazando esta parte de la línea. ¿Me explico? sí, 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 entiendo. Perfecto. Entonces ahora si yo quiero jugar ahora en esta wave porque quiero darle el escato a mi Kindred, por ejemplo, ¿qué pasó? Lo siguiente: Kindred esquipió todos los campos, esquipió dos campos de arriba, hizo red, hizo cuatro campos topside porque nada, el Timo quería, ¿cómo se llama? Está intentando crashear esta wave. Entonces, y aparte el señor está low. No sé si es la mejor decisión, pero bueno, es cosa de él. Entonces ahora, mi única intención es identificar a Graves. Por ejemplo, ahí, por ejemplo, ya deberías estar como dejando el word y soñando a Renekton. Eso que hiciste está bien, pero ¿cachai? Tipo, bueno, el aquí está troleando, él no puede hacer esto. Tipo, un melee no puede hacer eso. ¿Por qué un melee no puede hacer eso? Esto ya es un error del Renekton. Vamos a Por hablar ejemplo, sobre... en Renekton gastó las dos E, no tiene forma de salir. Claro, exacto. O entra, o gasta una E, tradea y se va con la otra. Exacto. El Renekton lo que tiene que hacer aquí es trade HP. Tipo, caminar hacia la wave para dejar la wave low, o sea, con poca HP, Ujú. digamos. O tratar de pegar la mayor cantidad de minions para que estos minions hagan el finiquito. Y así él tenga el push. Y ahí él hace el trade de HP, digamos. em, Tipo subida por la wave. Entonces, ¿qué pasa? Él no puede extender el trade, porque si él extiende el trade, sale perdiendo por nada, rango y naturalidad del matchup. Entonces él no puede Y, hacer esto, ¿cachai? y aparte se está comiendo todos los minions. Sí, exacto, él está jugando encima de la wave. Mira, en el League of Legends hay algo que tú tienes que entender. Ya hablando de que Renekton se equivocó, yo veo League of Legends como sectores cuando hablamos de matchup. Tipo, haz algo así. Hablamos de de uno, hablamos de 2, de 3, de 4 y de 5. Si el Renekton juega en tu 2 o en tu uno, está trolling, ¿cachai? O en tu 3. Entonces, si tú sabes respetar tipo tu sección del matchup, siempre vas a ganar porque tienes algo de ventaja. En este caso es la wave. Piensa que los minions son como una torreta. Porque mientras más estás peleando, más daño te hacen. Es un daño constante. ¿Cachai? Entonces, Ujú. por eso él no respetó las secciones del matchup. ¿Me explico? Entonces ahí básicamente lo castigaste correctamente. Ahora, la pregunta es, esto ya es como más conciencia. Cuando Renekton está low y yo tengo la posición del matchup, tengo la forma de jugar la wave a mí, tipo, a mi gusto. Es, ¿cuál es mi siguiente jugada? Entonces, si yo sé que él está low, mi siguiente jugada es intentar achicar esta wave, jugar con la que sale en base para poder ganar el reset. Y como él tiene Ghost, él va a tener que recibir toda la wave pusheada en torreta. Yo vaqueo y tepeo, por ejemplo, y hago algo en el mapa. O vaqueo, hago que la wave que recibe Renekton va a ser un bounce back.
Y yo, en vez de tepear, tipo, no hago el teleport, voy directo y recibo la wave en bounce back. Hago que la wave se, o sea, hago que la wave se freeze. Obviamente mid es más difícil porque en mid la línea es un poco más corta. Pero si tú, ¿cómo se llama? Freezes acá, por ejemplo, o haces como una especie de slow o algo así, en Renton sí se tiene que acercar y ahí es donde la Kindred puede hacer algo, ¿cachai? Recordemos que el gank, ¿cachai? No es algo, es una oportunidad que tú creas, ¿ya? Es una Ujú. consecuencia, no es algo que tú vas a hacer. El gank es una oportunidad que se genera uno mismo, ¿ya? Para que no pienses que el gank es como algo que se puede hacer, sino que uno genera el gank, ¿cachai? Entonces ahora juega Agaro, intenta checar la wave, como él ya está low, y la Kindred, bueno, pierde su tiempo en top, no pasa nada. Yo ahora juego con la wave que sale en base, intento crashear y hago un reset, ¿cachai? Ah, ok, ok, hablemos de esto. Con esto, o sea, ya más o menos vamos a repetir de nuevo este concepto y vamos a como hablar después de lo que pasa eso. Por ejemplo, acá hablamos del tethering, ¿no? Hablamos de que tenemos que jugar Ujú. a rango de que no nos pueda hitear. La única forma de que Renekton pueda hacerte algo es que tenga la pasiva de la furia y que pueda apropiarte el PTA lo más rápido posible con la W. Entonces, ¿qué pasa? No tengo que jugar a rango de eso. Eso es entender los recursos. O sea, ¿me explico? Espérate, what the fuck. Ahí está. Entender los recursos. ¿Qué recursos tiene él? ¿Qué recursos tengo yo? ¿Cachai? Entonces, esto sería aliado. En este caso sería yo. Y enemigo. Si yo entiendo que el Renekton tiene furia, yo tengo que jugar muy cuidadoso. Porque él me puede hacer EW, que es lo que hizo. Pregarme la furia hasta que el PTA va a ser básico Q y con eso me deja muy low. ¿Cachai? Entonces, este trade no es bueno. A él, Renekton le conviene hacer esto. Porque ahora él puede vaquear. Da lo mismo que la wave esta sí. Porque ahora tú bajas TPAs. Y él va a llegar con, ¿cómo se llama? Con ítems y puede llegar a machar la wave. Y sabemos de que Grace va a terminar su pathing y va a terminar haciendo Scuttle y puede llegar a ayudar a Renekton en esa situación. Pero esto le conviene más al Renekton que a ti, por ejemplo. A ti no te conviene estar en esta posición. A ti te conviene que él esté así, que tú estés full, que la wave esté acá, que tú la puedas callar y tú puedas resetear. ¿Cachai? Tipo, en la dinámica Ujú. del matchup. Pero a eso le conviene más a él que a ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Renekton teóricamente debería tener segundo aire, debería tener escudo de Doran, y él se va gileando como, ¿cómo se llama? Como durante pase, tipo, mientras vaya pasando la interacción, avance la línea, los minutos, él va a estar más full que tú, ¿cachai? Entonces a él le conviene más esto que a ti, porque tú no tienes una herramienta de healing constante, ¿cachai? Solamente tienes como tu escudo, tienes tus pociones y creo que si tú hiteas con el Doran, ganas un porcentaje de maná y regeneras un poco de vida, pero no es lo mismo que el escudo, no se compara, ¿cachai? Entonces, a la larga eso le conviene más a él, ¿cachai? Entonces, te das cuenta que por no haber jugado el matchup realmente como debería jugarlo, ahora Renekton tiene push, como Sí. tú no tienes visión, la Kindred invade sin presión. O sea, se está moviendo sin presión, ni de top, ni de mid. Y eso hace de que el Renekton pueda moverse antes y eso hace de que perdamos la interacción. Porque él va a llegar antes a la jugada que tú. Entonces me imagino que acá el Renekton se mueve, la Kindred se va a cagar muriendo, creo. Uy, bueno, derrapó, ya. ¿Qué pasaría si tú tenías push, si tú tenías visión acá, por ejemplo, y la Kindred sabía que patía hacia arriba? Quizás no hacía eso, quizás, no se sabe. Pero bueno, tipo, eso ya es como una interacción que depende. Y otra cosa, muy irrelevante. Acá, tú sabes que el Renekton se está moviendo. No mantengas el freeze. Tipo, no, o sea, ese ward para mover su rotación, bien. Pero si él se mueve, achica la wave. Porque tú lo que no quieres es que él haga reset. Si tú no quitas la wave ahora, esta wave se va a terminar, ¿cómo se llama? Muriendo sola, por lógica, porque está giriando. Y eso hace de que él llegue, va a tirar una Q, va a tirar todo su HP posible, va a terminar así y va a resetear. Y tú vas a tener que recibir una wave y él va a tener un reset sin la ventaja de teleport. ¿Me explico? Entonces por eso acá tú ya tienes que empezar a achicar la wave de manera rápida porque él se está empezando a mover, ¿cachai? Entonces trata de empezar a generar esa acción, ¿ya? Ya. Entonces, no te muevas con él, no maches la rotación si la Kindle ya está muerta. Y eso hace referencia, tipo, uno de los penúltimos conceptos que te voy a enseñar es tipo a map awareness, creo que se cree. Awareness, algo así. Esto es las F keys, ¿me explico? O sea, las F keys son apretar las Fs para ver lo que hace mi equipo
¿cachai? Y basándome en eso, yo tomo una decisión. Y tú sabes que la Kindred está aquí muertísima. Y ya, bueno, falló la Q. Eso ya es un misplay mecánico, es whatever. Pero si tú sabes que ya está muerta, tipo, haz eso. Tipo, y aunque el Renekton, por ejemplo, rota infinito y quiere llegar hasta la play, tú tienes que hacer la misma acción, ¿cachai? No machees la rotación. Y ocupaste la E en él. Esta E es muy useless, porque esta E es para la wave, no para el Renekton. Porque a él le da lo mismo te da su HP, porque él ya puede meter esta wave y hacer el reset. Recordemos que la función base de todo es que tú ganes el reset de ventaja. ¿Cachai? Entonces ahora, ¿qué va a pasar? Y es difícil que lo mates igual, ¿cachai? Es muy complicado que lo mates. Este Renekton camina, le da lo mismo lo que pase, mete la wave y se escapa. Y ahora él tiene el reset, ¿cachai? Y eso es lo que dije recién y es lo que pasó. Sí. Entonces ahora, ¿qué va a pasar? Tú tienes que checar esta wave. Aquí yo, por ejemplo, lo que hago es, como ya sé que el campeón que tiene esto como el no teleport puede vaquear, yo lo que hago es, dejo estos tres casters, tipo acá, dejo estos tres casters, Mateo ahí, le hace eso, ya, dejo esto, mato SML, SML, intento dejar los tres casters, vaqueo, tepeo. Porque si tú vaqueas, tepeas, vas a tener mana full, vida full, y vas a poder crashear esta wave de canon. Y ahí el Renekton o vaquea y pierde la wave, o se queda con poca vida, con la wave completa, y tú puedes harrasearlo e incluso matarlo o forzarle a algún summoner. ¿Cachai? Entonces ahí es donde tú como que haces esa interacción en el matchup. Entonces, Ya. no estás haciendo ninguna, no estás reseteando, ni estás como dejando la wave en los casters, ¿cachai? ¿Por qué te digo que es vaquear y tepear? Porque si tú vaqueas, tepeas, vas a perder igual tipo wave, vas a perder wave. Prefiero que pierdas los tres casters a que pierdas, por ejemplo, la wave no completa, pero tipo dos meles mínimo. Prefiero que pierdas como uno o dos casters y que vayas a la wave y tipo hagas eso. ¿Y viste ahora qué pasa? Como la Kindred se mostró topside y tomó la mala interacción porque tenía ni pressure de top ni pressure de mid, debido a que nosotros jugamos en matchup y porque el matchup de top es así, es la naturalidad del matchup. Ujú. Graves ahora tiene el turno por sobre Kindred y él puede ir a la wave y generar interacción para darle el reset a sus laners. Entonces él lo ayuda a pushar y eso es lo que debería pasar, tipo, cuando tú tienes el campeón sin ¿cómo se llama? Uy, bueno, ahí, bueno, ya eso, bueno, ya eso ya es porque el Renekton se equivocó. La naturalidad del matchup. Debo, como jungler, darle el primer back al campeón que no tiene el teleport, ¿ya? Ya. Entonces ahora él obviamente él va a intentar querer callar la wave, pero ya se equivocó mucho en el uso de sus spells, ese tipo de cosas. Mata esos dos casters, vaquea TPA. Eso es como lo único que deberías hacer, básicamente. Creo que me quedo, parece, no estoy seguro. Claro, y te quedas porque no tiene. O sea, entiendo que no. Es que igual te puede llegar a matar porque creo que tiene flash. Ah, no tiene flash. Bueno, si tuviese flash No, quizás no te tiene flash. mata. Pero como tiene flash es entendible que no te mata. Pero sigue siendo mejor resetear ahora porque ya tienes 1000 de oro. Y Ya. aquí tu receta es perfecto. Puedes comprarte Dark Seal, botas, libro, dos libros, mana. Dependiendo de lo que tú necesites en el matchup. ¿Cachai? Ujú. Entonces, lo que nosotros buscamos es la marca, o sea, la E, tipo la E mejorada, y el mítico, tipo, en este caso, Corona es bueno, la verdad, porque son all-in, super champion o que te pueden llevar a un shooter, y es difícil que te Ujú. saque la corona. Y comprar los chapters, tipo el libro azul, eso es lo que tú necesitas. Ujú. Eso es como tu intención ya después del primer reset. Entonces aquí estás gridando demasiado tu reset, es muy greedy el reset. Obviamente él te va a pushar. Entonces, ¿qué te cuesta vaquearte, pear y jugar agro en la wave? Imagínate en un mundo donde vaqueaste, peas y esta wave la masheas, ¿no? Metes esta, tipo la recibes, la pusheas Ujú. y después pusheas esta. El Renekton tiene que sí o sí recibir la wave acá. Te mueves y ahora esta marca de la Kindred tú puedes defenderla. Y ahí tú cumples Ya. una función de lo que busca la Kindred. Escalar, ganar las marcas y darle visión. O sea, ocupar el push para otorgarle esa ventaja a la Kindred, ¿cachai? Ya es como, básicamente no estás cumpliendo como esa función, pero eso ya es como entender qué es lo que necesita tu jungla, básicamente, ¿ya? Ya. Ahora vamos a ver que tu reset, dime que por qué me reset. Ya, perfecto, reset. Ya, Sí, sí, reseté. sí, ya era mucho, ya era Ya, mucho. gracias. Reset. Ahora, ¿viste qué pasa? El Renekton puede meter la wave, ¿cachai? Puede pucharla porque tú estás reseteando y él va a tener el turno por sobre ti. ¿Qué es lo que no debería pasar en este tipo de matchups? Porque tú tienes el teleport, ¿cachai? Y ahí es Sí, donde po. compras los libros y te mueves. Y el maná, ¿cachai? Y Sí. esto sería más o menos todos los puntos que estamos hablando, ¿cachai? Tipo, todas estas cosas que hablábamos sobre One Awareness, F-Keys, qué es la siguiente jugada, microjuego, cómo sacar la ventaja del matchup, cómo debo jugar en torno a lo que pasa con mi jungla, cómo yo debo usar mi presión, para qué, y cómo, tipo, todas las interacciones que yo hago
en el mapa, dependiendo de mi función, hacerla de forma óptima, ¿cachai? Y eso sería más o menos todo el coaching, tipo, para no serlo tan extenso, porque no sé cuánto tiempo llevamos y nada, siento que esto es como lo que se necesita por lo menos tres primeras waves, o sea, en teoría, sí, seis primeras waves, mejor dicho. Sí, Voy a practicar mucho eso del tethering, dale. ¿Alguna pregunta que te porque queda? en realidad no, me quedó todo claro. Dale, voy a parar de grabar y nada, espero que te haya servido mucho, señor Red Crow. En realidad, en realidad, un montón. Dale, buenísimo. Me ayudó mucho para ver un montón de puntos que cuál es el camino más óptimo a hacer. Dale, perfecto. Y Entonces, en realidad, muchas gracias porque me sirvió harto. dale, genial. Nada, eso. Adiós, gente de YouTube.